Bueno, pues bienvenidos de vuelta. Esta es la sección de Q&A, donde discutimos cómo ir de 0 a 1 millón de euros. Es debate, o sea, la gente puede participar y se basa en vuestras preguntas, ¿vale? Tenemos a Marta Campillo. ¿Qué tal, Marta? Hola, muy bien. Marta es la directora de inversiones de Banc de Sabadell, bueno, de Startup. De Mi Startup, que es un grupo dentro de Banc de Sabadell que invierte en la parte SIT, ¿verdad? Así es, sí, así es. Entonces, bueno, nosotros invertimos en B-Startup, que es el vehículo de inversión. Bueno, B-Startup el objetivo es ser el partner financiero de las scale-ups y las startups a través de negocio bancario, pero también a través de inversión. Entonces, a través de inversión invertimos en fase SID, early stage, tickets de 100.000 euros o 150.000 en compañías de base tecnológica digital en el sentido amplio. Entonces, esto es un poco lo que hacemos. Luego, además, o sea, aquí tenemos 66 participadas y luego, además, está Sabadell Venture Capital, que es el otro brazo del banco que invierten en pre-serie A, serie A en adelante, desde medio millón hasta 2 millones en equity y en Venture Debt. Nos cubrimos un poco todos los casos. Gracias. Nada, Vale. que gracias por la invitación. Hola. Vale, pues mira, aquí hay siempre emprendedores y te está escuchando mucha gente que está emprendiendo y que busca pasta, o sea que... Aquí. Genial. Bueno, pues oye, ¿quién tiene la primera pregunta hoy? Venga. La pregunta es más para el equipo de producto. Lo siento, Marta, aunque felicidades porque creo que es relativamente reciente el puesto, ¿no?, de directora. Así Sí. que felicidades por ello. Muy bien. Gracias. Mi pregunta, habéis hablado antes de Customer Validation, sobre nuevas features, nuevas funcionalidades, nuevas soluciones. ¿Qué técnicas os funcionan mejor? Es decir, ¿cómo conseguís hacer esta interacción con el cliente para hacer este Customer Validation? Más allá de encuestas o focus groups, ¿qué es lo que habéis visto que funciona mejor para conseguir esto? ¿Ves? Venga, va. Cada uno tiene una opinión muy fuerte, diferente, además. Seguramente. Mejor. Yo te voy a decir algo que igual sorprende a mucha gente, pero la realidad es que hasta que no construyes el producto y lo lanzas no validas una mierda. Perdón, pero es que esto es así. O sea, lo que te puedes currar es el discovery, a saco. O sea, puedes llegar al pain absoluto del cliente, que te vea en la mirada que has entendido su problema y tú entender que él ha entendido que tú has entendido su problema. Y esto lo puedes hacer perfecto. Pero la realidad es que la solución no la pruebas hasta que la lanzas. Y puedes hacer los prototipos que quieras, puedes validar la UX que quieras, puedes intentar validar lo que quieras antes de tener el producto, pero es que la validación final pasa cuando lo sacas a producción. Y es que yo, por lo menos, o sea, ojalá alguien tenga la respuesta para poder validar un producto antes de construirlo, ¿eh? Yo no lo he encontrado. No lo he encontrado. ¿Tú, Pau, qué piensas? Yo iría un poco más allá, es abrir la cartera. O sea, al final, no solo es lanzarlo, si lo lanzas gratuitamente, puede que lo usen porque es gratis, pero cuando realmente dicen, mira, te voy a dar dinero y te voy a dar tanto dinero, entonces ya puedes medir qué nivel de pain tienen, por lo tanto, cuán valor estás aportando. Puede ser que te abran la cartera antes de tener el producto construido. Esto puede ser. Perfecto. Honestamente, es raro. Perdona, para que yo lo entienda. Cuando hablas de abrir la cartera... Pagar. ¿Qué cartera, no? Pero pagar... tú, No, el cliente. Que el cliente te pague a ti. No dices sí. de tú pagar a gente. No. Vale. No, porque entonces no validas nada. Validas Por que eso. la gente es inteligente y coge el dinero y se va. Pero un apunte con esto, si tú validas con un prototipo o con una propuesta de solución sin ser la solución real y le dices págame y te pagan y luego lo construyes, es que aún hay posibilidades de que esté mal, ¿sabes? Hombre, seguro. Pero el funnel avanza. Oye, la pregunta de la cartera es buena porque hace 2 años, César, tú proponías pagar a los clientes para que nos dieran feedback. Esto se hace mucho. Y Ya lo sé. Sí. Lo cual me parece una terrible idea. Que se haga mucho no significa que sea una buena idea. Esa, No sé, desde mi punto de vista. Zero interest rate, fenómeno. Exacto. No, pues mira, Esos eran los tiempos justo de he hecho hoy Anonymous. una encuesta de Globo que me han sacado en la app que te dan 3 euros de crédito para contestar una encuesta. Esto se hace un montón. Y es válido. O sea, al final del día, tú tampoco vas a putearles cuando contestas esta encuesta. Tú contestas con las cosas que, ¿sabes? Las cosas que sabes y ya está. Si no vas a ir a la agencia y vas a pagar igual, para que te hagan una encuesta también. Ya. Sí. Vale. Bueno, esto iba cada vez más monetización, pues obviamente yo soy el estandarte de la monetización en ese sentido. Yo sí soy partidario de abrir la cartera antes de tener el producto. Yo hace 14 años, cuando hacía software, me hacía un presupuesto y me pagaban. Luego he ido cambiando 1000 veces de opinión y ahora he vuelto al origen. Es
Es decir, la mejor validación es tener un cliente comprometido y que está dispuesto a pagarte por este desarrollo que te dice que es tan necesario para él, ¿no? Es tan necesario como cuánto necesario, ¿no? Entonces, para mí tiene mucho más interés en darte feedback una persona que te ha pagado. Esto es de consultoría de toda la vida, ¿eh? Pero claro, el reto del product manager es que este cliente que te ha pagado para hacerle su solución realmente no sea un caso aislado, no estés construyendo una solución ad hoc. Ese es el gran miedo, el gran problema, ¿no? No estés generando un Frankenstein en tu producto, no. Que de hecho, el hecho de que te paguen dinero antes de tener el producto ya te va a meter un bias en la cabeza de hacer el producto para esta persona, porque es un servicio. Por eso hacer producto no es fácil. Sí, no ya. Sí, me lo dices, me lo cuentas. Pero tener un cliente motivado en la solución que le entregues y no simplemente... Yo no soy Team Discovery, o sea, yo lo del Discovery de verdad. O sea, puedes estar haciendo Discovery en cafés todo el día con clientes, es infinito potencialmente. No estoy de acuerdo. Yo creo que eres super Team Discovery. ¿Tú eres Team Discovery? No, que tú eres super Team Discovery. Sí, a ver, elabora, venga. Hombre, pues si tu frase favorita es nos encanta el pain, ¿de dónde sacas el pain? Del Discovery. ¿De dónde lo vas a sacar si no? No, claro, pero lo que no hago es poner en un roadmap, que esto yo lo he visto con mis ojos, poner en un roadmap un mes Discovery. Esto es cómo lo gestionas. O sea, yo el Discovery lo hago cada día. Esto es cómo lo gestionas. Pero el Discovery, o sea, es que se hace no solo en productos, se hace en ventas. Una de las partes más importantes de ventas es el Discovery. Obvio, claro, sí. Claro. Y aquí es donde sí que hay un montón de frameworks, hay un montón de métodos. El Discovery como estilo de vida, sí. El Discovery como mi trabajo durante un mes, no. ¿Sabes? Esa es la diferencia. Totalmente. Pero bueno, esto tiene muchos matices. Le está quedando súper claro, ¿eh? Vamos a la siguiente. ¿No habéis respondido? Es que, ¿Cuál os funciona mejor? es que ellos hacen producto y es que no quiero liaros aquí con mis opiniones. Tiras la piedra y luego... No, o sea, desgraciadamente es el típico ejemplo que todo el mundo está buscando la solución y no existe. O sea, hay un mix. Igual que hablábamos antes de comer hoy y comer mañana, es un poco lo mismo. A veces haces el caballo más rápido, a veces te inventes el coche, a veces coges y lanzas un producto y no has hecho discovery, sino que lo sacas porque realmente crees que eso va a cambiar la vida y nunca lo vas a validar con el mercado. Y a veces al revés. A veces hay un pain tan grande que lo validas. Y de hecho aquí una cosa que hemos hablado es validar el pain y validar la solución. Yo creo que son dos cosas distintas, ¿no? O sea, abrir la cartera antes significa me duele tanto que estoy dispuesto a subvencionarte que me lo soluciones. Aunque no sé qué pinta tiene, me has enseñado unos diseños, pero ¿no? Y el otro es validar la solución, que como dice César, al final, hasta que el cliente no lo toca y lo percibe, dice, pues no era eso, no me funciona. Entonces yo creo que al final, desgraciadamente, la respuesta correcta es va a depender de ti. A veces te encerrarás en la cueva, vas a estar un año, saldrás algo y la vas a petar. A veces dirás, hostia, he perdido un año y le tiré a la basura. Qué poco te ayudamos, ¿eh? Bueno, es que la vida es dura, ¿eh? O sea, es lo que... Sí, no, la vida es durísima. Venga, va. ¿Quién más tiene preguntas? Yo pregunto cada jueves. Yo tengo preguntas para ti, de hecho. Con respecto a lo que ha dicho, de validar, por ejemplo, ¿creéis que se puede ir directamente a la ballena antes de validar o validarías antes con pequeños clientes? ¿Qué es la ballena? Ballena es el cliente por excelencia. O sea, yo tengo un producto, creo que mi cliente objetivo o el cliente al que le puede interesar mi producto es Factorial, ¿vale? Gracias. Por ejemplo, grande. Pero antes, digo, ¿qué vas? Vas a Factorial, ¿sabes? Con un PowerPoint así. No te lo recomiendo. ¿Qué pasa? No. Vas a pillar Somos durillos. vas a salir escaldado. Pero quiero decir, si antes probarías con alguien más pequeño o si tu perfil de cliente encaja en el cliente potente, vas allí directamente y aunque te la des de bruces. O sea, en mi experiencia, cuanto más pequeño es el cliente, más difícil es. O sea, hacer una venta prescriptiva a un cliente grande y luego construirlo es aceptado. Y de hecho las empresas grandes están acostumbradas a pagar para ese tipo de consultoría en el cual te dicen, tengo un pain muy grande y me lo construyes. He visto muchos productos enterprise que empiezan con 1 o 2 clientes, les hacen el traje a medida y luego intentan escalarlo. No funciona tan bien si haces un B2C o te vas a un segmento mucho más pequeño donde ahí realmente sí que tienes que hacer la churrería. Es mi experiencia. Mira, le voy a hacer la pregunta a Valentín. Valentín es un B2C
¿Le puedes pasar el micro? Es un B2C. Él. Él es un B2C, ¿vale? Valentín es un B2C. Es una de las empresas participadas por ITNIC. Me ha gustado lo de Discovery como forma de vida. Exacto, ¿no? Vosotros además habéis ido de 0 a 1 millón de euros con Hamelin, que por cierto también es participada de Angels. Entonces, explícanos, ¿cómo fuiste tú de 0 a 1 millón de euros? ¿Cómo hiciste este Discovery? Nosotros, bueno, digo, por si alguien no lo conoce, bueno, pues seguramente la mayoría, somos un marketplace tradicional transaccional de artículos de segunda mano. Actualmente trabajamos que compramos y vendemos libros, películas, músicas y videojuegos, pero nacemos con vocación de ser multicategoría, es decir, queremos crear una tienda de segunda mano que venda prácticamente de todo. Estamos en nuestro tercer año de operaciones y camino de superar los 2 millones de euros este año. Sacamos unos 14.000 pedidos al mes más o menos ahora. Sí, enhorabuena, muchas gracias. Sí es cierto que nuestra venta en concreto nos hemos apoyado muchísimo en la integración con canales como Amazon, como eBay, Casa del Libro, marketplaces de terceros. Y eso nos han hecho que escalemos de forma relativamente rápida al principio. Tenemos integraciones nativas con ellos y tenemos nuestra oferta colgada ahí con precios optimizados y dinámicos. Entonces vendemos en todo el mundo a través de esos canales y solamente un 5% a través de canal propio, aunque irá aumentando porque le pondremos poco a poco más recursos y más cariño, ¿no? Pero de momento sí. O sea, no reinventar la rueda en cosas donde tú no añades especial valor, ¿no? Y centrarte donde añades valor y meterte donde hay liquidez y hay clientes, ¿no? Lo más cerca posible. Sí, nosotros al final nacimos porque queríamos facilitar muchísimo el proceso de cuando alguien quiere vender sus cosas usadas. Creemos que ahora mismo, como el modelo Clickars, ellos pues o bien recurres a plataformas de clasificados o bien te vas a concesionarios tradicionales, en nuestro caso sería un Cash Converters, ¿no? Entonces esa experiencia creemos que es muy mejorable y entonces pusimos todo el foco en hacer que esa experiencia sea muchísimo mejor. Trabajamos con un modelo de precios instantáneos, que quiere decir que el cliente entra en nuestra app y recibe precios instantáneos de compras por sus productos. Ofrecemos la logística de forma gratuita y en 24 o 48 horas el cliente tiene dinero en su cuenta bancaria. Entonces hacemos que ese proceso de deshacerse de sus productos sea muy sencillo. Ya después nosotros nos encargamos de venderlo, sacando un margen con ello, evidentemente. ¿Cuánto os llevó a llegar al primer millón de euros? Primer millón de euros acumulado, realmente hicimos 300 el primero, 800 y pico el segundo, entonces acumulado al millón de euros en torno a septiembre del 2022 más o menos, 1 año y 7, 8 meses, más o menos. ¿Y los primeros 10 clientes? 10. Los primeros 10 clientes, Friends and Family. No, mira, los primeros 10 clientes nosotros empezamos metiéndonos en eBay y en Wallapop y en todo este tipo de plataformas y había gente que vendía sus libros. Empezamos por libros, ¿no? Entonces nos íbamos con el coche directamente a negociar un precio en persona con ellos fijado por los libros que querían vender y los subíamos manualmente a las plataformas. Entonces 10 clientes pues fueron alrededores de Madrid, clientes de ese tipo, pero muy manual todo. Y porque no me acuerdo ahora mismo, cuando picheaste aquí, ¿no? Un jueves, concretamente. Picheamos aquí en enero del 21, un jueves. ¿Y cuánto vendíais en aquel momento? Cerca de 10.000 euros. ¿10.000 euros al mes? Sí. Sí, un modelo que ha traccionado desde el principio bien. Tiene sus complejidades, sobre todo a nivel operacional, pero la atracción ha sido buena desde el inicio. Muy bien. Sí. ¿Cómo funciona el modelo? ¿Tú estocas? O sea, tú pagas al cliente, Sí. estocas y luego vendes el producto en las Correcto. diferentes plataformas. Correcto. ¿Y cómo te dotas de producto? Perdón, di. Sí, la parte de supply, captamos clientes, pues eso, B2C, a través de SEM, de SEO, etcétera, etcétera. Y hay muy poca fricción, eso nos hemos dado cuenta al menos, a la hora de que un cliente se deshaga de producto que ya no quiere y encima le pagues por él. Entonces hay mucha menos fricción que hacer al cliente sacar la cartera y que compre un producto que tú le estás intentando vender. Entonces el supply ha sido relativamente fácil de captar. De hecho ha sido un limitante en nuestra capacidad operacional y limitación de espacio en almacén, que más que la captación de supply. Ahora estamos en unos almacenes de 4.500 metros cuadrados en Coslada, pero nos hemos mudado todos los años un par de veces. Entonces eso ha sido más limitante que el supply. ¿Y el end user puede vender un libro suelto que tiene en su casa o es un paquete, es una caja de libros antiguos? Sí, ponemos un mínimo en importe, que son 9 euros, para que salga rentable la recogida. Nadie vende un libro. Venden en volumen, en torno a 80, 90 a la media. Pero vender en volumen, al final son casuísticas muy concretas, ¿no? Te cambias de casa, ¿no? No te creas, porque todos los años, y eso al final en España desde hace 15, 20 años se venden todos los años 160 millones de unidades. Entonces hay... ¿Cómo te lo sabes, Valentín? Sí. Se nota que has hecho fundraising bien. 160 millones de unidades. No hay una forma
fácil de que los clientes se deshagan de ese producto, por lo tanto las casas de los españoles están llenas de libros en este caso, ¿no? Entonces hay un supply que es inacabable ahora mismo. Te asombraría ver la repetición de usuarios. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena. ¿Alguien tiene preguntas para inversores? Venga, aquí hay 2. Sí, adelante. ¿Qué tal? Tengo, bueno, es un seguido de preguntas, ¿no? Primero me gustaría conocer, a ver si nos puede dar un pitch de qué es lo que os diferencia a vosotros del resto, por qué una startup debería acercarse a vosotros. Segundo, ¿por qué habiendo un venture capital del Sabadell mencionabas, no se ha hecho como una especie de... O sea, ¿por qué ha nacido o por qué ofrecéis vosotros ese servicio y no ha habido simplemente una expansión de negocio por parte del venture capital yendo a las rondas seed? Porque hay un venture capital ya que va a rondas A y más adelante, ¿verdad? Y también hay otro para seed, sí. Ah, y otro para seed también, Sí. vale. Y la tercera es si tienes algún caso de persona que se haya acercado. O... ¿Algún caso de él? Sí, ¿qué caso de startups que se hayan acercado ya y qué tal? Vale, la primera. Es verdad que no somos el más guapo de la clase, ¿no? Porque al final somos un banco. Es verdad, es las cosas como son. No somos un fondo de ex emprendedores que hemos montado, ¿no? Que hemos montado un fondo y tal, ¿no? O sea, somos un banco, las cosas como son. Pero sí que es verdad que podemos aportar experiencia, porque al final en el B-Startup se lleva desde el 2015 invirtiendo, se han hecho 85 operaciones y hay 66 compañías vivas en la cartera. Y en el segundo fondo hay unas 45 participadas en SAE Venture Capital, de las cuales, o sea, al final tenemos experiencia generada y creemos que podemos aportar valor. Luego está el efecto network con otros emprendedores que hemos invertido y al final que te podemos aportar valor desde el punto de vista financiero en la compañía con los conocimientos que tenemos. Vale, y la segunda era... ¿Me has preguntado? Sí, la segunda era que... Bueno, sí, a ver... Sí, lo explico a lo mejor muy rápido, ¿vale? A nivel de inversión tenemos 2 vehículos. Al final el accionista es el mismo, es el banco. Lo que invertimos en función de un vehículo u otro, en función de la etapa de vida de la compañía, ¿vale? Entonces, B-Startup está diseñado para hacer inversiones en seed y real estate, compañías de base digital que están en primera rondas de, por ejemplo, $500,000 o $1 millón, donde nosotros invertimos con un ticket de 100 en coinversión con otros inversores. Y valoraciones entre 1 y 3, como máximo. Sí que se pueden hacer excepciones, pero al final intentamos, o sea, sí, tienes que entrar barato para poder tener recorrido. Y luego, adicionalmente, el siguiente fondo es lo que he comentado antes, desde 200, medio millón, hasta 2 millones y hay capacidad de seguimiento en la compañía. ¿Y cómo relacionáis entre los fondos? ¿Os pasáis la startup? O sea, al final somos 2 equipos, que en total somos 7 personas, o sea, no te pienses que esto es una gran estructura. Trabajamos muy de la mano, cada semana tenemos reunión de equipo y de deal flow donde comentamos las compañías que estamos viendo. En esta reunión se decide el go o no go en cada operación. Si es que sí, pues se sigue analizando la operación. Esto funciona como todos los fondos. Y entonces sí que es verdad que hay operaciones que son muy claras, que son seed y otras que son para el siguiente fondo, y hay otras pues que a lo mejor pues es un tema que solo cabe un ticket de 100, pero quizás la compañía está más avanzada, pues entras con un ticket de 100 y luego ya estás dentro para poder hacer follow. ¿Vale? Y a nivel, la última ya, y a nivel de rondas, a nivel general o quizás más en España, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué estás viendo últimamente en el mercado? ¿Hay más seed, más early? ¿O el volumen de las series más mayores de serie A, B, siguen habiendo? Bueno, a ver, sí que es verdad, y esto comparto con los demás que invertís también en startups, el último trimestre del año la parte seed estaba más escasa. Entonces había menos deal flow de seed. Ahora sí que es verdad que están empezando a haber cositas. Mucha gente que estaba trabajando en compañías que ha estado como en stealth mode durante unos meses trabajando en el producto, y ahora están saliendo un poco a la calle, ¿no? a explicar su compañía y ahora están empezando a ver pues más empresas, pero que al final esto va por olas y sí que es verdad pues que a lo mejor el último trimestre del año un poco con la situación que parecía que iba a pasar, que al final no ha sido tan grave como nos esperábamos, ¿no? Pues la gente a lo mejor está en su empresa y te planteas a lo mejor montar tu startup y esperas un poquito a ver cómo va el mercado, y a partir de aquí pues ya
pues ya das el salto, ¿no? Al final es un tema estacional, ¿no? Y que van, pero que todo vuelve. Entonces, ahora nosotros estamos volviendo a ver muy buenas compañías en estas fases y por gente que la verdad que tiene experiencia, o sea, gente que son muy potente, ¿sabes? No sé si los demás que estáis aquí, que también invertís en ITNIC o Angels, no sé si hay algún otro inversor. Yo creo que el seed, sea cual sea, no es estacional. O sea, el seed en cualquier etapa de la economía, cualquier momento, siempre es infinito. O sea, te diría no infinito porque somos limitados los seres humanos, ¿no? Pero hay tantas ideas, tantos proyectos. Muchas veces es casi el inversor el que hace que exista más o menos proyectos en esta etapa seed, ¿no? Porque tú eres market maker como inversor, ¿no? Tú haces que un proyecto que es una idea que no irá a ningún lado, de golpe tenga un equipo y que igual puede ir a algún lado o no, ¿no? O sea, también es un poco el huevo o la gallina. Sí, también. En el al final seed. los inversores viven de que haya, o sea, su función, tienen que haber, o sea, que haya compañías para poder invertir. Y compañías siempre habrá. O sea, tú hoy puedes salir de aquí con 10 proyectos, te lo aseguro. Totalmente de acuerdo. Invertido. Totalmente de acuerdo. O sea que yo creo que el seed es infinito. Y yo le preguntaba esto al fundador de Early Bird en el Mobile World Congress, que tuve un fireside chat con él. Creo que en vuestro stage, además. No, fireside chat. Y él me decía, dice, mira, la limitación en seed es el inversor. Y además, la putada que tenemos los inversores, o sea, por mucho que tenemos fondos de billions, es tan oficio, o sea, es tan poco escalable que realmente no podemos hacer más, aunque queramos, porque no conseguimos tener más gente que esté cualificada o que podamos confiar en ellos el dinero seed para encontrar estos proyectos que pasan de no ser a ser. Sí, ¿no? sí que es verdad que en seed al final es un trabajo muy de calle, quiero decir, que al final es un trabajo muy relacional, muy de cafés, de conocer mucho el mercado, de hablar con mucha gente, no sé si de discovery casi, pero de conocer, de hablar con mucha gente, de tirar del hilo, ¿no? Y que al final, ¿no? Y que quizás, bueno, pues oye, pues esto tiene buena pinta, espera, todavía no, esperamos un poco más, unos meses, espera que, ¿no? Entonces, sí. La última ya. ¿Cuáles son las...? Estás monopolizando el micro, ¿eh? No, disculpa. Te voy a cobrar por preguntar, ¿no? Como el de Globo, ¿no? Que cobra por... No, si además no tengo ninguna idea ni nada. O sea, para eso. No, sí he venido para eso. No. Bien. No, y a nivel de anécdota, ¿puedes decir para ti cuáles son las típicas cosas que son red flags? Que ves y dices, esto no. Red flags, al revés. Preguntar muchas preguntas. Bueno, es que... Muchas. Bueno, mira, esta mañana estábamos comentando, por ejemplo, compañía que tiene un socio industrial con un porcentaje representativo por ejemplo, con un 20% del capital. Pues oye, pues a lo mejor pues no nos gusta mucho. Como Nothing, por ejemplo, que ha estado en el podcast ahora recientemente. Fue exactamente este caso. Ellos tienen un... Nothing, la marca de móviles. Sí. Ellos tienen un socio industrial con el 20%. Claro. Por decir o sea, algo. no es un red flag aquello que no vamos a seguir avanzando, pero bueno, vamos a mirárnoslo bien, claro. Claro, tienes que mirártelo bien. Siempre hay contraejemplos de todo. Sí, de todo. es que o sea, vas a mirártelo bien. ¿Qué relación tienes con el socio industrial? ¿Cómo tienes atado el pacto de socios? ¿Va a poner más pasta en la compañía o no? Entonces, esto sería, por ejemplo, o sea, el cap table bien estructurado es un tema muy importante. Que evidentemente siempre se puede reestructurar, pero hay que partir de una buena base. Red flags, bueno, claro, hemos visto proyectos muy chulos, pero emprendedores que se dedican part-time, entonces no puede ser. Este es otro, ¿no? Entonces, bueno, hay varios ejemplos. Marta, Gracias. Jordi Romero desde YouTube pregunta Un anónimo. que cómo lo hace Sabadell, ¿no? Cómo es ese proceso de que una empresa tan tradicional como un banco pase a convertirse o abrir una división de VC con un modelo de riesgo completamente opuesto al de la banca tradicional y que además si utilizáis venture debt o deuda normal para ayudar a startups también. Vale, es que, claro, son dos temas diferentes. Por un lado está negocio bancario, que no tiene, o sea, es la óptica es de negocio bancario, hay un circuito de, o sea, es financiación a compañías, en este caso es un target de cliente que está catalogado como startup, con un circuito de riesgos, que sí que es verdad que al menos en el Sabadell hay gente que trabaja en riesgos, que son analistas de riesgos que solo analizan expediente de riesgo de startup.
Entonces, al final aquí hay una especialización y hay un mejor entendimiento. Bueno, nosotros le llamamos una élite, que se ha creado como una élite intelectual, ¿no? Para poder entender este tipo de empresas que tienen unas características diferentes a los negocios habituales que se ven en el banco. Entonces, esto es, claro, negocio va por un lado y por otro lado está Venture Capital. Entonces, tanto... Me encanta que ya no sea negocio directamente, Venture Capital. No, pero o sea, al final el objetivo del negocio es generar margen, ¿no? Y el Venture Capital no genera retornos. Ya aceptáis que no va a generar un retorno. Generar un retorno con las compañías invertidas, claro. Vale, pues entonces también es una forma de margen. Sí, pero me refiero, sí, margen comercial, vale, o el retorno desde el punto de vista de como inversor, a través de un vehículo, con una sociedad. Porque Vale. vuestros LPs son clientes del banco. ¿El qué? ¿Vuestros LPs Es el banco. son clientes, ¿es el banco o clientes del banco? No, es el banco. Es el banco. Somos una SL, es una sociedad, es una SL, y podríamos llamarle que son como un fondo evergreen que se va dotando anualmente invertimos dinero del balance del banco. Y yo te quería preguntar a título personal. Perdona, o sea, si son el balance del banco, entonces sí son clientes del banco, de alguna forma, ¿no? Indirecto, Vale. Como si tenéis acciones del Sabadell, de alguna manera. Tú, cuando miras un proyecto SEED o pre-SEED, ¿cómo calificas un buen CTO? Y me gustaría que Ramón pudiera intervenir en esto, en qué es un buen CTO de pre-SEED o SEED. Ostras, pues casi que Ramón es el que debe responder a la pregunta. Pero cuando ves una empresa SEED o pre-SEED que hace un producto de tecnología, una pieza fundamental es el CTO, que se va a construir eso, ¿no? Entonces, ¿cómo hablas con él? ¿No hablas con él? ¿Qué preguntas le haces? ¿Cómo? Sí, hablamos con ellos, rastreamos LinkedIn y también lo que hacemos es que a las participadas les pedimos feedback y les pedimos incluso a lo mejor que tengan una conversación. Tengo que decir algo. Sí, ¿quieres aportar algo? De hecho, muchos fondos tienen algún CTO retirado o algún CTO que se ha cansado del trabajo, y hay muchos fondos que tienen esa figura un poco más tecnológica para poder hacer el assessment. O sea, normalmente es un due diligence muy ligero, básicamente intentan ver que al otro lado haya alguien más o menos capaz. Sí que early stage pues se valora sobre todo pues que sea hands-on, ¿vale? O sea, que no sea un teórico o alguien que viene de Big Tech, de una posición de management, pero al final alguien tiene que arrancar el coche, alguien tiene que montar la empresa, ¿no? Somos un ecosistema de startups tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!